El 15 de julio de 2024, Keiko Fujimori, a través de su cuenta en X, publicó en un mensaje que su padre, Alberto Fujimori, de 86 años, se postularía como presidente de Perú para las próximas elecciones peruanas del 12 de abril de 2026. Algo que ha generado mucha polémica en el país. Para unos, el artífice de que Perú se convirtiera en una de las economías de mayor crecimiento de América Latina, y para otros, un dictador que acabó con la vida de mucha gente, además de impedir que miles de personas no pudieran generar otras vidas. Nuestro sátrapa de hoy no es otro que Alberto Fujimori, que gobernó Perú entre 1990 al año 2000. Nació en Lima un 26 de julio de 1938, el mismo día que nació un sabio don Hortaleza. Hijo de nativos japoneses que fueron a Perú a buscarse la vida, los padres de Fujimori inscribieron a Alberto en el registro familiar japonés Koseki el 2 de agosto de 1938, ante el consulado de Japón en Perú, obteniendo el derecho a la nacionalidad japonesa de nacimiento. Cabe resaltar que todos aquellos nacidos de padres japoneses fuera de Japón antes del 1 de enero de 1985, registrados en el Koseki a los 3 meses de su nacimiento, reservan la nacionalidad japonesa. Eso quiere decir que Fujimori tiene derecho a la doble nacionalidad. Fujimori, que en su infancia se acercaba a los tópicos que tenemos de los japoneses, es un gran estudiante, realizando los estudios escolares en el Colegio Nuestra Señora de la Merced, la rectora, y en la Gran Unidad Escolar Alfonso Ugarte en Lima. Fujimori se decantó por las ciencias en agronomía, quizás por herencia familiar, ya que sus padres se dedicaban a la agricultura, cursando estudios de agronomía en la Universidad Nacional Agraria La Molina de 1957, donde se gradúa en Ingeniería Agrónoma como primero de su promoción en 1961. Obteniendo becas para estudiar física para la Universidad de Estrasburgo en 1964 y en Estados Unidos, donde en 1969 obtuvo el grado de máster en ciencias matemáticas por la Universidad de Wisconsin en Milwaukee. Todos estos estudios le sirvieron a Fujimori para regresar a la Universidad Nacional Agraria, pero esta vez para ser profesor, ascendiendo de forma gradual en la facultad hasta llegar a ocupar el cargo de rector en 1989. Decir que como rector es cuando empieza a hacerse conocida la figura de Fujimori, debido en parte a ser el anfitrión del programa de televisión de debate llamado Concertando, que se realizó entre 1987 a 1989, transmitida por la Televisión Nacional de Perú. Por esa época Fujimori empieza a interesarse por la política, pero al contrario que muchos sátrapas de los que hemos hablado, Fujimori no se interesa por ninguna ideología, sino que Fujimori directamente se interesa por ser presidente, trazando un plan para llegar a ser presidente. Fujimori empieza a meterse en el mundo de los negocios y empieza a acercarse a las altas esferas peruanas. A finales de la década de los 80, la situación en Perú era la de estar al borde de un estado fallido. Por un lado tenemos como presidente a Alan García, quien había provocado una hiperinflación en el país y la escasez de algunos productos, además de estar implicado en múltiples casos de corrupción. Pero, por otro lado, los grupos guerrilleros de extrema izquierda o comunistas sembraban terror por todo el país, tales como el Sendero Luminoso, grupo terrorista de corte maoísta que quería instaurar el maoísmo en toda América Latina y conocido por sus atroces crímenes, y por otro lado el movimiento de Tupac Amaru. Pero, a finales de 1989, también las Fuerzas Armadas peruanas crearon una operación militar clandestina denominada Plan Verde, que se caracterizó por cargarse poblaciones indígenas o pobres por todo el país, y que querían establecer una economía de mercado, algo contradictorio para unos funcionarios como son los militares, y estos querían dar un golpe de estado al presidente Alan García, pero tenían la esperanza de que las elecciones de 1990 las ganara el escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa, quien proponía en su programa electoral la liberalización del mercado y la economía de Perú. Fujimori intenta ingresar en el Partido de Izquierda Socialista, pero cuando ve que ese proyecto no tiene futuro, decide fundar el movimiento Cambio 90, un movimiento que comienza siendo desconocido para los peruanos y que recibe el apoyo de pequeños empresarios, pero sobre todo de la Iglesia Evangélica, quien jugó un papel fundamental para captar votos para Fujimori, dado la gran oratoria que tenían estos. Alberto, quien a bordo del Fujimóvil, en esa época en América Latina era muy común que los candidatos a la presidencia pusieran su nombre a vehículos con los que se hacían las campañas presidenciales, se pateó todo Perú para convencer a los peruanos que él era el más indicado para ser el presidente de Perú. Fujimori obtuvo en la primera vuelta de las elecciones peruanas el 29,9% de los votos, pasando a segunda vuelta contra Mario Vargas Llosa. Durante la campaña electoral, el escritor empezó a proponer una serie de medidas, como decirlo, impopulares para la gente, salvo que sean Anso Bastos o Javier Milei. Esto, sumado al apoyo del movimiento de izquierda, además del candidato aprista en las elecciones, el partido del expresidente Alan García, y que Fujimori criticó el liberalismo económico que proponía Mario Vargas Llosa, hizo que el 10 de junio de 1990 Fujimori diera el campanazo, ganando en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa con el 62,32% de los votos. Fujimori es quizás el claro ejemplo de líder de un país con sus luces y sus sombras, que son muchas para ambos lados. La gestión de Fujimori, al frente de la presidencia del país andino, trajo la mejora de la vida de los peruanos en dos aspectos: la economía
economía y la seguridad. En el aspecto económico, Perú en 1990 venía siendo el equivalente actual a Venezuela en la región. El PIB per cápita de Perú en 1990 era de unos $1.200, similar en esa época al de países como Marruecos y más cercano al de países como Guatemala o Honduras que el de países como Ecuador, Colombia y sobre todo México o Brasil, y directamente estaban en otra división por debajo de países como Argentina o Venezuela. La inflación era del 7.481,66% y el país era un infierno burocrático que hacía que era imposible prosperar en el país. Esto hacía que la seguridad jurídica en Perú fuera nula. Según economistas como Hernando de Soto, llegaron a afirmar que para abrir en blanco un negocio tan normal como una peluquería se necesitaban alrededor de 31 salarios mínimos del peruano medio de la época, o legalizar unas tierras en el país podría costar hasta 15 años en Perú. Todo esto hizo que Perú estuviera fuera de los mercados financieros internacionales, por un lado, y por el otro que se generó un sistema de castas en el que no existía ascenso social, haciendo que millones de personas vivieran en situación de pobreza. 9 días después de jurar el poder, Fujimori cambia radicalmente sus posturas económicas que prometió hacer en campaña y recomendado por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, y su ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado, sale en la televisión pública anunciando una reestructuración de precios que se conocería como el Fujishock, que además consistía en una serie de políticas económicas basadas en la relajación de la actividad económica, la introducción de medidas de austeridad y la utilización de medidas liberales, como la privatización de algunas empresas, aunque también realizó alguna que otra medida de corte más intervencionista, como el aumento del salario mínimo o la subida de algunos impuestos, así como la creación de líneas de crédito al emprendimiento o la descentralización de los servicios sociales. Este tipo de políticas al principio de su mandato no funcionaron. De hecho, comenzó empeorando la situación en el país, aumentando por ejemplo el precio de los combustibles, pasando de 41.800 intis el galón a 1.200.000 intis el galón. De hecho, el FMI calculó que en agosto de 1990 la inflación en Perú llegó a ser del 12.379%, pero a partir de 1991 la inflación empieza a bajar drásticamente, siendo esta del 409,53% anual, y en diciembre de 1991 por debajo del 200%. Ese mismo año Fujimori modifica la moneda cambiando el inti por el nuevo sol, que sigue siendo la moneda de curso legal en Perú. El cambio fue un nuevo sol, 1.000.000 de intis. Todo este tipo de medidas hizo que Perú se introdujera en los mercados financieros, aumentara la inversión extranjera y la economía peruana creciera exponencialmente. En 1994 la economía peruana creció un 13%. Un año antes, Fujimori hace su privatización más conocida al privatizar la compañía peruana de teléfonos a Telefónica. 3 años más tarde se creó la Ley de Promoción de Inversión Privada y de Concesiones Privadas. En 1998 se privatizaban las obras. Fujimori también estableció un sistema de pensiones de capitalización individual, permitiendo que la población ahorrara y se desarrollara el mercado de crédito interno. Fujimori dejó Perú con una inflación del 3,76% cuando cogió el país con una inflación de más del 7.000%, hizo que Perú fuera líder en inversión extranjera en América Latina, duplicó tanto el PIB nominal de 26.410 millones de dólares a 51.740 millones de dólares, como el PIB per cápita, siendo de 1.941 dólares en el año 2000, pero llegó a superar el umbral de los 2.000 dólares entre 1995 a 1998. Redujo la pobreza extrema a la mitad, aunque la pobreza en formato estándar no bajó notoriamente, aumentó el porcentaje de la población con electricidad del 57% de la población en 1990 al 72% en el año 2000, redujo la tasa de mortalidad infantil del 8,1% en 1990 al 3,8% en el año 2000 y mejoró el índice de desarrollo humano peruano, que en 1990 era de 0,621 a 0,676 en el año 2000, sentando Fujimori unas bases en el país que han conseguido que Perú pasara a lo que todos entendáis, pues el término es incorrecto, de ser de un país tercermundista a uno del segundo mundo. El otro gran acierto de la administración de Fujimori era la de la seguridad, pues Fujimori toma el poder en un Perú que estaba al borde de ser un estado fallido, con grupos terroristas tales como Sendero Luminoso o Tupac Amaru realizando atentados y ejecuciones todos los días. De hecho, Perú durante la década de los 80 era uno de los países con más atentados a nivel mundial. Para aumentar la seguridad en el territorio peruano y acabar con las organizaciones terroristas, Fujimori agrupó a la policía y a las fuerzas armadas para la captura de los cabecillas de las organizaciones terroristas, dejando el combate armado y el patrullaje en manos de los TECAS, Comités de Defensa Civil Antisubversiva, bajo la ayuda del ejército peruano, dándose así un descenso significativo del terrorismo. Las acciones de los servicios de inteligencia de la Marina, el Ejército y Policía Nacional de Perú, combinadas con las autoorganizadas milicias rurales de la sierra llamadas raederas, que fueron adiestradas y equipadas militarmente, consiguieron dar golpes cada vez más duros al terrorismo. En 1992 fue la fecha de llegar al punto de inflexión con las capturas de Víctor Polay Campos del MRTA o el movimiento Tupac Amaru, y 2 meses más tarde, el 12 de septiembre, del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán, dando un golpe duro a Sendero Luminoso, quien, su presencia y actividad se redujo a zonas rurales muy aisladas, dedicándose al tráfico y procesamiento de drogas. El movimiento revolucionario Tupac Amaru intentó en 1996 resurgir de sus cenizas secuestrando a unas 800 personas pertenecientes a la jerarquía
política, social y económica peruana en la residencia del embajador de Japón en Perú. El MGTA exigía la liberalización de presos del MGTA y la mejora de las condiciones de los presos en Perú, secuestrando el MGTA a los rehenes. Bueno, a 72 de los cerca de 800, pues la Iglesia Católica, a través del entonces obispo de Ayacucho, Luis Cipriano Tor, consiguió liberar a los rehenes, además de que Cruz Roja proporcionó alimentos a los rehenes, hasta abril de 1997, en la que mediante una acción sorpresiva que se organizó en secreto conocida como el Chavín de Guantar, se consiguió acceder a la residencia del embajador japonés por túneles subterráneos especialmente construidos, logrando la liberalización de 71 de 72 rehenes. Uno falleció por infarto. Eso sí, además de que fallecieron 2 comandos y los 14 terroristas del MGTA. Los sucesos fueron transmitidos en directos en Perú e incluso en el extranjero. Esto hizo que desapareciera al completo el MGTA. Fujimori consiguió que Perú tenga la estabilidad territorial que otros países anhelan, como México o Ecuador. Bueno, me diréis después de lo que llevamos de vídeo que Fujimori fue un buen presidente. Pues consiguió solucionar 2 problemas gordos que tenían los peruanos, que eran la pésima situación económica en la que se encontraba el país y el miedo que sembraban las organizaciones terroristas. Sí, ¿y qué hizo Fujimori para llevar a cabo las políticas económicas y de seguridad y de solución a estos problemas? Con autoritarismo. Y es que en 1992 surgieron por un lado protestas por las medidas económicas de Fujimori, pues muchas de las medidas de Fujimori eran impopulares para buena parte de la población, además de que Fujimori cuando llega al poder cuenta con un bloqueo en el Congreso. Pues Fujimori solo contaba con tan solo 32 de 180 diputados en la Cámara de Diputados y 14 de 62 en la de senadores, además de que se estaba empezando a investigar a Fujimori por crímenes contra los derechos humanos de los que más tarde hablaremos. Pero Fujimori todavía contaba con un gran apoyo popular en Perú, dado que era visto por la sociedad como una especie de outsider de la política al estilo de Trump, AMLO o Milei. Así que el 5 de abril de 1992 Fujimori emitió un mensaje a la nación en el que disolvía el Congreso y suspendía la actividad en el Congreso. Suspendía también las actividades del Poder Judicial, desplegó las Fuerzas Armadas en las diferentes ciudades, rodeando las sedes de las principales instituciones democráticas y la casa de los opositores políticos, asaltando medios de comunicación y secuestrando personas, como el periodista Gustavo Gorriti, periodista y escritor conocido por sus reportajes sobre grupos rebeldes, corrupción gubernamental y narcotráfico, iniciando el conocido gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. 7 meses después, Fujimori sufre un intento de contragolpe de Estado liderado por el general de división Jaime Salinas Sedo con un conjunto de militares. Cuando los militares se alzaron contra Fujimori, este buscó rápidamente refugio en la embajada de Japón y denunció la medida como un intento de asesinato. La acción fue controlada y sus líderes encarcelados. Su gobierno de emergencia y construcción nacional no fue bien visto por los organismos internacionales, especialmente la OEA y el FMI, quien amenazó a Fujimori con quitar financiación a Perú, además de alejarlo de la integración financiera, a lo que Fujimori se vio obligado a convocar elecciones para un Congreso Constituyente democrático en el que la oposición saboteó las elecciones no presentándose a esas elecciones, consiguiendo Fujimori todos los escaños de la Constituyente y por ende usando la Asamblea Constituyente como instrumento, elaborando una constitución que le permitiría acabar con la separación de poderes, cambiando el funcionamiento del Estado, dotándole de más poderes al presidente como la reelección o reducir el poder fiscalizador del Estado en diferentes áreas o recortando los poderes del Congreso. Esta constitución fue aprobada por referéndum en 1993 con el 52,24% de los votos válidos, carta magna que curiosamente sigue vigente a día de hoy. Pese a todo esto, el golpe de Estado contó con el respaldo de la mayoría de la población e incluso por bastantes medios de comunicación, aunque creo que más bien le apoyaron para hacerle la pelota. Toda esta popularidad le sirvió a Fujimori para ganar las elecciones generales de 1995 con el 64% de los votos ante el ex secretario general de la ONU, Javier Cuellar. Un año más tarde de ganar las elecciones, Fujimori intentó contener una cacicada que le salió bien que fuera de poder presentarse una tercera elección, algo prohibido por su propia constitución, que solo permitió una reelección. Fujimori argumentaba que las elecciones de 1990 no cuentan, dado que en 1990 no se encontraba vigente la constitución de 1993, algo que no coló en el Tribunal Constitucional y en enero de 1997 el tribunal declaró implacable la ley. Pero si pensáis que Fujimori se quedó callado, es que no conocéis Alberto hizo destituir a 3 de sus miembros, acabando con cualquier vestigio de independencia judicial en el sistema peruano, provocando protestas estudiantiles, sindicales y de numerosos grupos de la sociedad civil. Y es que para que dejara el poder si Fujimori estaba afogando mientras era presidente, y es que Alberto Fujimori fue un líder extremadamente corrupto, hasta tal punto que Transparencia Internacional en 2004 declaró a Fujimori como uno de los 10 líderes más corruptos de los últimos 20 años, o lo que viene siendo lo mismo, el periodo 1984-2004. Algunos de los casos de corrupción más importantes fueron principalmente
principalmente con las privatizaciones. Pues en Perú, al contrario que con la República Checa, se privatizó no dándoles las acciones a los empleados o vendiéndoselo a los ciudadanos, sino que se hizo vendiendo las empresas en muchas ocasiones a cercanos a Fujimori, como pasó con varias empresas tales como Aeroperú, la empresa pública de aerolíneas del gobierno peruano, que fue vendida en 1993 a Aerolíneas México S.A., Serminco S.A. y Dora Amelia Zapata López Aliaga de Popni por 23 millones de dólares, cuando la empresa tenía un valor de entre 45 a 55 millones de dólares. También se intentó beneficiar durante el gobierno de Fujimori a ciertas empresas para que consiguieran contratos frente a otras, cuando el Poder Judicial, presionado por el general Montesinos, del que hablaremos más tarde, benefició a la empresa estadounidense Newmont Buenaventura en el litigio judicial de la mina de Yanacocha frente a su filial francesa EBRGM Normandie. Se compró también material armamentístico para proveer armas de forma clandestina al gobierno, como comprar aviones militares del gobierno de Bielorrusia cuando el gobierno no necesitaba de armamento. Las adquisiciones con proveedores sin origen ilícito continuaron durante todo el régimen de Fujimori. Fujimori también compró durante toda su presidencia medios de comunicación, haciendo que estos enaltecieran la figura de Fujimori y criminalizaran a la oposición con dinero sacado de las irregularidades y compras de armas a través de Montesinos, mano derecha de Fujimori, que se dedicaba a hacer el trabajo sucio de este durante su presidencia, quien desviaba el 75% del presupuesto de contratos armamentísticos para sobornar a más de 1000 personas y desviar los fondos a instituciones políticas y militares para financiar la corrupción, así como encubrirla. Con todos estos fondos también, según algunas fuentes, se usaba para pagar los estudios universitarios de los hijos de Fujimori. También se acusa al gobierno de Fujimori de hacer chanchullos con el desarrollo del sistema de pensiones de capitalización individual. Fujimori, durante su mandato, de hecho, hasta llegó a eliminar las normas contra el banqueo de dinero. Transparencia Internacional fija la corrupción de Fujimori en 640 millones de dólares. Aunque todavía no hemos llegado al aspecto más atroz del gobierno de Fujimori, y ese fue el de las bajas humanas que provocó su gobierno. Ya sabéis que en YouTube no se puede decir esa palabra. Y es que Fujimori, para ganar las elecciones de 1990, se alineó con el militar y el abogado y ex capitán Vladimiro Montesinos, quien fue la mano derecha de Fujimori y que hacía todo el trabajo sucio de Fujimori. Durante el gobierno de Fujimori se adoptaron las medidas del Plan Verde, y esto implicó causar bajas humanas para combatir el terrorismo, siendo el caso más representativo la masacre de Barrios Altos, que fue el asesinato de unas 15 personas, entre ellas la de un menor de 8 años, y otros 4 fueron heridos, siendo el autor de esta masacre el Grupo Colima, un destacamento militar formado por los servicios de inteligencia del ejército peruano. Esta masacre tenía como objetivo eliminar a miembros de Sendero Luminoso, pero los fallecidos fueron civiles partícipes en una pollada organizada para reparar el servicio de desagüe, o la masacre de Cantuta, quien consistió en el secuestro y asesinato de 9 estudiantes y un profesor de universidad, la Cantuta, que supuestamente estaban vinculados a Sendero Luminoso. Otras personas que se cargó el Grupo Colima fueron el sindicalista el coronel Edmundo Obregón Valverde, el sindicalista Pedro Uilea o el dirigente israelita Santiago Gómez, un dirigente israelita secuestrado y asesinado por el Grupo Colima, quien fue confundido como miembro del Sendero Luminoso. En junio de 1995, Fujimori promulgó una ley de amnistía en la que se cerró todos los juicios e investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos cometidos por los agentes estatales durante el periodo de violencia. Para disimular, amnistió al general Jaime Salinas, el que se dio un golpe de estado a Fujimori, y liberó a miembros del Grupo Colina. Fujimori, también como parte de su plan para controlar los medios, intentó intimidar y amenazar a periodistas, como César Hildebrand, quien llegó a denunciar que Fujimori intentó asesinarle, o el exilio del dueño del canal de televisión Frecuencia Latina israelí, Baruch Laucher, por criticar el cese de los miembros del Tribunal Constitucional por no permitir la cacicada de Fujimori de presentarse a otra elección, además de retirarse la nacionalidad peruana. Pero el lado más oscuro de Fujimori sucedió en 1995, cuando Fujimori, para reducir aún más la pobreza en Perú, anunció el Programa Nacional de Planificación Familiar, que Fujimori afirmaba que consistía en proporcionar métodos anticonceptivos seguros de forma gratuita. Pero la realidad distó bastante, y Fujimori, con fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Humano y el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Fundación Nippon, esterilizó a unas 300.000 personas, de las cuales solo el 30% de ellas dieron el consentimiento previo. Se pusieron además objetivos de esterilización a los médicos, especialmente en regiones pobres como Amazonas y Ancash. En el año 2000, la figura de Fujimori empieza a desgastarse. Por un lado, la dimisión de varios de sus ministros en 1999, por otro lado, las acusaciones de corrupción, y por otro lado, la intuición del pueblo peruano de que Fujimori quería convertirse en dictador, fueron algunos de los motivos del desgaste. Aún así, Fujimori
pensó, ¿para qué verse la lía a los miembros del Constitucional por no dejarme presentarme y haberles echado si luego no me presento a las próximas elecciones? Así que se presentó a las elecciones del 2000 y desarrolló su carrera musical con la canción Al ritmo del chino, una canción de cumbia, obteniendo el 49,87% de los votos en primera vuelta y pasando por poco a la segunda vuelta contra el centrista Alejandro Toledo por la lista Perú Posible. Alejandro Toledo denunció que durante la campaña electoral se produjeron intimidaciones, inconstitucionalidad, sobornos, parcialidad institucional y fraude electoral masivo, con lo cual boicoteó la segunda vuelta. Esto hizo que Fujimori ganara la segunda vuelta con el 74% de los votos. Aún así, Fujimori esta vez, al no obtener más del 50% de los votos en primera vuelta, no obtuvo mayoría en el Congreso, con lo cual Fujimori partía en una posición menos sólida que en ocasiones anteriores, aunque su motivo de dimisión no fue esa, sino el caso Vladimir, que fue un caso en el que una serie de vídeos salieron a la luz donde Vladimiro Montesinos, la mano derecha de Fujimori, y, lo voy a repetir otra vez, que hacía el trabajo sucio de Fujimori, compraba diputados opositores para que se pasaran a apoyar a Fujimori. Esto provocó el exilio de Montesinos a Venezuela. El 19 de noviembre del 2000, Fujimori, a través de un fax en Tokio, dado que estaba en una gira por el sudeste asiático, anunció que renunciaba al cargo de la presidencia de Perú. Valentín Paniagua asume la presidencia de Perú. Fujimori aprovecha la situación en Japón para exiliarse allí y pedir la nacionalidad japonesa, dado que Japón prohíbe la extradición de sus ciudadanos a terceros países, aunque Fujimori comete un error al viajar el 6 de noviembre de 2005 a Chile, entrando con pasaporte peruano, escogiendo la nacionalidad peruana como nacionalidad activa y la japonesa como nacionalidad pasiva, siendo detenido el día 7 de noviembre de 2005 por orden de un auto de detención de un ministro chileno, siendo extraditado en Perú el 22 de septiembre de 2007, después de un año de trámites para que Perú consiguiera la extraditación de Fujimori a su país. Como dato curioso, Fujimori, para evitar la extraditación a Perú, se postuló para el Senado japonés por el partido de extrema derecha Kokumen Shinto, aunque no obtuvo la representación. En Perú, entre 2007 y 2009 ha sido condenado a 6 años por allanamiento ilegal en la casa de Montesinos para destruir pruebas, 25 años por las bajas de las masacres de la Cantura, Barrios Altos y los secuestros del periodista Gustavo Goretti y el empresario Samuel Dyer Ampuda, 7 años y medio por pagar una compensación de servicio ilegal de $15 millones a Vladimiro Montesinos, 6 años por espionaje telefónico, compra de medios de comunicación en el 2000 y la compra de congresistas transfugas, siendo condenado a un total de 44 años y medio a prisión. También en 2016 fue condenado por el desvío de fondos públicos para el financiamiento de medios de prensa dedicados a la difamación de opositores y periodistas, aunque esto fue anulado por la Corte Suprema. Con 71 años de edad y condenado a 44,5 años de prisión, Fujimori pensaría que su fallecimiento sería en el penal de Barbadillo, hasta que en un amigo invisible entre presidentes peruanos, porque no le doy ninguna explicación, el día de Nochebuena, el regalo del entonces presidente peruano del momento, Pedro Pablo Kuczynski, quien más tarde fue condenado por corrupción, le concede el indulto humanitario a Fujimori. Aunque la libertad a Fujimori le dura poco, pues el 13 de octubre de 2018 se determina que debe regresar a prisión para cumplir la totalidad de su pena. Fujimori, que en esos momentos se encontraba recibiendo tratamiento, ingresa en prisión el 23 de febrero de 2019. El 17 de marzo de 2022, Fujimori es indultado gracias al habeas corpus que presentó el abogado Gregorio Pardo Alarcón y que aprobó el Tribunal Constitucional de Perú. Fujimori actualmente reside en la casa de su hija Keiko Fujimori, que se ha presentado en múltiples ocasiones a la presidencia peruana, y Fujimori ha sido quizás uno de los sátrapas más polémicos que ha dado Latinoamérica. Sigue siendo un tema de actualidad en Perú y sigue siendo una figura alabada y odiada a partes iguales.